Buenos días. Buenos días a todos. Desde CEDE, desde la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, es un placer teneros aquí en estos desayunos que organiza la dirección con bastante frecuencia, la verdad, con carácter mensual, donde se trata de traer a personas de destacado currículum y relevancia profesional y empresarial para que nos vayan compartiendo sus experiencias. Yo voy a presentar brevemente a nuestra invitada de hoy, a Beatriz Corredor. Estamos encantados de que estés con nosotros, Beatriz. Primero voy a presentar brevemente Redeia. Redeia pues, es un gran grupo que nace en 1985 como el primer TSO, operador y transportista de sistema eléctrico del mundo. Desde entonces ha crecido hasta convertirse en un grupo sólido y diversificado, formado por 5 empresas: Red Eléctrica, que es sin duda su buque insignia, Reintel, Hispasat, Redinter y Elewit. Y con un propósito: garantizar el suministro eléctrico y la conectividad, impulsando con criterios de sostenibilidad una transición ecológica justa y contribuyendo a la cohesión social y territorial. A través de la gestión de sus infraestructuras críticas y neutrales, garantiza el suministro eléctrico y las telecomunicaciones en España y Latinoamérica. Apoyados en su amplia experiencia, talento, una apuesta continua por la innovación y guiados por un profundo compromiso con la sostenibilidad. Beatriz, unas breves palabras curriculares. Presidenta de Redeia desde febrero de 2020, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid en la promoción del 1991, ingresando 2 años después por oposición en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, que actualmente está en excedencia. Ha cursado otros estudios superiores, como el Programa de Alta Dirección de Empresas y el de Mujeres en Consejos de Administración, ambos impartidos por el IS Business School. En su trayectoria pública, entre los cargos y funciones desempeñadas, ha sido ministra de Vivienda, secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas y presidenta del Consejo de Administraciones de la Entidad Pública Empresarial de Suelo, SEPES. Concejal en el Ayuntamiento de Madrid y consejera de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, así como diputada en el Congreso de los Diputados. Actualmente es asimismo vicepresidenta del Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, así como miembro del Consejo Asesor de Women in a Legal World, del Consejo Asesor de Women Action Sustainability, WAS, y del Consejo Asesor Women CEO. Ha sido también directora de Relaciones Institucionales del Colegio de Registradores y presidenta de la Fundación Pablo Iglesias. En la vertiente académica es profesora asociada de Derecho Civil en el Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad de Nebrija, así como Adjunct Faculty at Social and Affordable Housing in the Master in Real Estate Development School of Architecture and Design. Esto es en la Universidad IE. Ha recibido, entre otros reconocimientos, la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española Carlos III o el Premio Foreign Best a su trayectoria profesional. Antes de pasar a la ponencia y a la moderación, por supuesto, agradecer el patrocinio de Akbar y la colaboración de Deloitte. Muchas gracias, bienvenidos y espero que disfruten de esta jornada. Gracias. ¿Nos van a quitar eso? Vale. Beatriz, No, muchísimas la silla gracias. es muy grande para mí, que yo soy mucho más pequeña. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en Fundación CEDE, en estos encuentros que tenemos y que son importantes para todos los directivos, para conocer un poco lo que es el liderazgo empresarial y empresas punteras, como en este caso Redeia, ¿no? Tenemos muchas preguntas, pero tenemos también un compromiso, tanto de la organización como contigo, de acabar a las 10, ¿vale? Y nos gusta ser en eso muy puntuales, ¿no? Queremos hablar contigo de transición ecológica, transformación digital, porque a veces nos olvidamos de lo que cubre, ¿no? Redeia, ¿no? En cuanto a conectividad también, no solo conectividad eléctrica, sino la conectividad digital. Queremos hablar contigo de impacto, qué es el impacto y cómo medís el impacto, que a mí me interesa mucho, y de gestión de talento y de directivos, porque aquí estamos en un foro con directivos. Entonces,
Empecemos un poco con lo que es la transición ecológica, porque España, tiene una posición de liderazgo en la transición ecológica, desde luego en Europa, y vosotros tenéis un papel muy destacado ahí, ¿no? ¿Cómo habéis ayudado y cómo estáis haciendo desde Redeia para seguir avanzando en el camino de la transición? Me dejas que primero dé las gracias a CEDE y a los patrocinadores y, por supuesto, a todos los que estáis aquí, a vosotros y a vosotras por dedicar este tiempo a escucharme, y un saludo especial, como se suele decir, a todos los consejeros, consejeras y directivos de Redeia, que tienen mucho que hacer, pero están aquí también escuchándome como si no me tuvieran suficientemente vista, pero bueno. La parte a que te refieres es la parte que corresponde a Red Eléctrica dentro de Redeia como TSO, que lo ha explicado muy bien Luis, y no voy a ahondar en ello. Yo resumiría la contestación con una frase que dicen en Latinoamérica, que conoce bien nuestros directivos que operan allí, que es: sin transmisión no hay transición. Es decir, sin red de transporte de electricidad no es posible la transición ecológica. Esto quizá es contradictorio con algunas de las imágenes que la opinión pública se puede llegar a haber formado, con la idea de que cuando más avancemos en el autoconsumo, sobre todo cuando hablamos de energías renovables o fotovoltaicas, menos faltarán las redes. Y es precisamente todo lo contrario. Nuestro reto ahora es transformar el sistema eléctrico, que ha sido tradicionalmente, desde que se creó, como bien ha recordado Luis, en el año 85 como primer TSO, un sistema eléctrico, digamos, lineal, que va desde la generación, el transporte, la distribución y la comercialización, a un sistema eléctrico mucho más radial, donde tiene mucha potencia el autoconsumo, no solamente doméstico residencial, sino el autoconsumo cada vez más vinculado a grandes demandantes de energía. Industrias e instalaciones electrointensivas que están apostando por el autoconsumo como una forma de bajar la factura eléctrica o, por supuesto, de contribuir a la lucha contra el cambio climático, a la eficiencia energética. Y esto hace que tengamos que invertir mucho más, no tanto en nuevas redes, sino en elementos de esta red para hacerlo compatible con esta nueva generación distribuida. Nosotros lo hacemos a través de nuestra misión fundamental como red eléctrica, que es garantizar el suministro eléctrico de calidad e integrando la mayor cantidad posible de energía renovable. Creo que la pandemia y, sobre todo, la guerra de Rusia en Ucrania, que ha puesto tan de manifiesto las vulnerabilidades que tiene el sistema energético europeo, que tiene una serie de dependencias de materias primas que no están disponibles de forma masiva en nuestro continente, ha demostrado que la fortaleza que España tiene en energías renovables fue una manera de hacer la necesidad virtud en un tiempo en el que nuestra única riqueza energética era el sol y el viento, ¿no? Que sigue siendo así. Lo que pasa es que esto nos ha posicionado como uno de los, diría que el país del mundo que tiene una mayor capacidad tecnológica para incorporar toda esta energía a la red de forma segura. Seguramente todos vosotros habréis oído hablar de los famosos curtailments o vertidos, que viene a ser que parte de la energía renovable que se produce no se puede aprovechar porque no se puede incorporar al sistema. Bueno, pues la buena noticia es que en España somos capaces de integrar el 98% de toda la energía que se produce. ¿Esto es mucho o poco? Bueno, pues el baremo de la Unión Europea es que cuando en un sistema se está integrando menos del 50% de energía renovable, el tope máximo admisible de vertidos es el 5%. Nosotros estamos integrando más del 50%. En lo que llevamos de 2023 estamos en el 52% de toda la energía eléctrica generada con energía renovable y tenemos menos del 2% de vertidos, de curtailments. Por tanto, esto demuestra la eficiencia de nuestro sistema de control de energías renovables, que se puso en marcha en 2006 y que debo deciros que visitan todas las semanas para horror de los operadores que están todo el día allí viendo cómo pasan diferentes delegaciones internacionales. Por poneros el baremo mundial en el que estamos, pues desde Filipinas, Australia y, por supuesto, desde la Unión Europea, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, muchos países latinoamericanos que vienen a aprender de cómo se hace eso en España, ¿no? Por tanto, integración de renovables, por tanto, conseguir que estas renovables accedan a la red de forma segura. Sabéis que el acceso y conexión es uno de los temas estrella, ¿no? Sí. De toda la gente que produce de renovables. Y para hacer esto posible, tanto conseguir un acceso y conexión masiva y conseguir esta integración de renovables, hay una tercera base muy importante, que son las interconexiones internacionales. Nosotros estamos, si tenéis en la cabeza el mapa europeo, obviamente estamos en un extremo, y esto nos convierte a España y Portugal en lo que se llama una isla energética, una cuasi isla energética, porque tenemos muy poquita interconexión con el resto del continente. Esta poquita interconexión es apenas el 3% de la capacidad instalada.
tenemos instalada en la península unos 116 gigavatios, 116.000 megavatios de potencia instalada y apenas tenemos 2.800 de interconexión. Esto nos ha obligado a ser autosuficientes, ¿no? Pero necesitamos esa interconexión mucho más potente hasta el mínimo que marca la Unión Europea, que es el 10%, para que la Unión Europea se pueda beneficiar de la potencia renovable de España y Portugal. Acabamos de conocer el nuevo PNIEC, que ahora hablaremos, pero también hemos conocido el aumento de la ambición de la Comisión Europea en tanto eficiencia energética, descarbonización, electrificación e integración de renovables. No se va a llegar a 2030 ni a 2050 si no somos capaces de llevar a Europa las renovables españolas y portuguesas. Y esto solamente pasa necesariamente por una mayor interconexión. Por eso habéis oído, y si habéis visto la prensa de hoy, estamos todos apelando a la demora francesa en poner en marcha una infraestructura, la interconexión a través del Golfo de Vizcaya, que lleva una demora de 15 años y que por fin va a ser una realidad porque ya vamos a empezar las obras en muy breve plazo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es lo que hace Red Eléctrica y es una de las grandes riquezas de país que tenemos. Voy a terminar con una anécdota, Mario. Cuando yo era ministra de Vivienda, lo sabe bien Marcos Baquer, consejero de la compañía, nos fuimos al Departamento de Energía de Estados Unidos a firmar un MOU para traer a España un concurso interuniversitario que tenía como finalidad construir en equipos multidisciplinares de arquitectos, de ingenieros, una casa solar. Es decir, diseñaban, construían y operaban casas diseñadas solamente y trabajando con energía solar. Cuando me fui a hablar con el Deputy Secretary of Energy de allí, me preguntó, ¿pero es que en España tenéis una red eléctrica inteligente? Os hablo del año 2009, ¿no? Digo, ¿cómo que no tenemos una? Sí, claro, tenemos una red eléctrica inteligente. Por supuesto, ninguna idea de que iba a ser yo la presidenta al cabo de los años, pero es que ellos no la tienen. Ellos no la tienen, ¿no? Entonces, habréis oído también hablar mucho últimamente de las inversiones trillonarias que la administración Biden considera que tiene que hacer en Estados Unidos para integrar renovables. A ver, no basta con desplegar por el territorio masivamente plantas renovables. Hay que saber integrarlas y para eso hace falta una red de transporte inteligente. Ellos no la tienen, es así, no la tienen, ¿no? Y bueno, pues es una riqueza de país, como decía, de la que se tiene que sentir muy orgulloso nuestro país, España, porque desde 1985 solo ha hecho mejorar y somos un ejemplo mundial en esto, ¿no? La semana pasada yo estaba en Estados Unidos, o hace 15 días, perdonar, y se cuantificaban las inversiones ahí en descarbonización, cambio climático, en 100 trillones de dólares, ¿no? Lo cual son cifras asombrosas. Aquí en España, y lo has mencionado, se ha presentado un nuevo Plan Nacional de Energía y Clima, reforzando, redoblando las ambiciones. ¿Cuál es el papel de Redella ahí? ¿Dónde crees que tenemos que hacer más hincapié? ¿Es en la electrificación? ¿Es en la eficiencia? ¿Es la integración de renovables? ¿Cuál es tu visión? Todo. A ver, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima es un o todo o nada. Es decir, establece una serie de objetivos de descarbonización, de eficiencia energética, de electrificación y de integración de renovables que tienen que cumplirse todos para que sea posible alcanzar los objetivos, primero previstos a 2030 y luego a 2050. Ya eran ambiciosos en la redacción del PNIEC que conocemos, puesto que establecían que para 2030 en el mix energético español el 74% de la energía tenía que proceder de energía renovable, ¿no? Claro, ¿cuánto estamos? Como he dicho, ahora estamos en el 52, ¿no? Por tanto, hasta ese 74 nos quedaba un recorrido que hacer en 8 años. Pero es que ahora el planteamiento es llegar al 81% de esta procedencia renovable en el sistema eléctrico español. Y esto, claro, obliga a replantearse si tenemos todas las herramientas en la red necesarias para hacerlo posible, ¿no? Junto con la integración masiva de renovables y, por tanto, la necesidad de instalar más plantas, tanto fotovoltaicas como eólicas, termosolares, y por primera vez el PNIEC habla de almacenamiento y habla de autoconsumo. Cita 19 gigas de autoconsumo, 19.000 megavatios, el equivalente en potencia a 19 centrales nucleares, que se dice pronto. O sea, si una central nuclear tiene aproximadamente 1.000 megas de potencia, estamos hablando de 19 equivalentes en autoconsumo. ¿Qué significa esto? Pues significa que el operador del sistema, que necesita ver dónde tiene la energía disponible en cada segundo para poder operar de forma segura el sistema, si no tiene capacidad para ver dónde están esas 19 centrales nucleares que se van a instalar en teoría de autoconsumo en nuestro país en los próximos 8 años, va a tener dificultades en poder garantizar la calidad y la seguridad del suministro en cada segundo. Y, por tanto, para empezar hace falta una inversión en elementos de inteligencia de red,
que son elementos de software, que son elementos de medida, que son elementos de visibilidad, que ya están disponibles y que de hecho la mayoría de los inversores inversores me refiero a la tecnología fotovoltaica, que se están instalando ahora, ya lo tienen disponible, ¿no? Entonces, ¿a qué hace falta? Pues una regulación que permita que el operador del sistema pueda disponer de esos datos o por lo menos hacer una aproximación a dónde tiene esa demanda, ¿no? Dice también el PNIEC almacenamiento, ¿no? Almacenamiento no son solo baterías, el almacenamiento más eficiente que existe en el mundo para operar el sistema eléctrico es la hidroeléctrica, porque la hidroeléctrica puede aprovechar la energía renovable cuando el sistema no la acepta por falta de demanda o por restricciones de carácter técnico. Esa energía renovable se puede utilizar para subir el agua de un depósito inferior a un depósito superior, que es el bombeo, y entonces ese agua está disponible para poder abrir turbina y producir energía eléctrica cuando la energía renovable no está disponible, ¿no? Este sistema de bombeo no está en todas las centrales hidroeléctricas españolas, no están todas dotadas de este sistema. Nosotros estamos desarrollando uno en Gran Canaria, no para generar electricidad, porque como operador del sistema lo tenemos prohibido por la legislación europea y española, sino para ser capaces de integrar esa renovable en Gran Canaria, ¿no? El almacenamiento, obviamente, también se puede obtener a partir de baterías. Lo que pasa es que las baterías son un sistema de almacenamiento muy limitado y que tiene una eficiencia, sobre todo en un primer momento, de déficit de energía en la red o para estabilizarla. Nosotros vamos a instalar baterías en Menorca y en Ibiza, porque el sistema peninsular sí que está interconectado con el Balear a través de un cable submarino que vamos a duplicar y, por tanto, no es una isla, no es un archipiélago desde el punto de vista eléctrico, ¿no? Pero sí que tiene una serie de peculiaridades que hacen que necesitemos estas baterías. Yo, como no soy ingeniera, lo cuento siempre como los famosos SAIs que teníamos en los ordenadores. Eso cuando se saltaban las diferenciales de la luz e impedían que el ordenador se apagase. Pues esto es un poco lo que la batería hace en el sistema eléctrico balear, ¿no? Pero las baterías masivamente no tienen capacidad ni para mantener el sistema estable, ni para darle la cobertura de energía a ciudades enteras, ¿no? Y esto hace que sea una herramienta auxiliar, pero no única. ¿Qué más tenemos que hacer y acelerar? Pues todos los vectores que ahora mismo están en fase de desarrollo tecnológico. La eólica marina, que en España necesariamente es flotante, y en esto hay ya muy avanzados proyectos pilotos y sandboxes de subestaciones flotantes y de los cables flotantes. Y aquí lo crítico también, una vez más, es la regulación, es cómo vamos a hacer la conexión de estas subestaciones flotantes y de estos aerogeneradores flotantes a tierra. Nosotros creemos que el mejor sistema es el TSO, que lo opere red eléctrica para evitar la proliferación de cables submarinos por el fondo marino. Y otro es, obviamente, el hidrógeno verde. Verde, que es verde porque se genera la energía que se utiliza para mover el electrolizador es energía eólica o fotovoltaica, ¿no? El color del hidrógeno, obviamente, no depende nada más que de la energía que se utiliza para mover el electrolizador. Y aquí, evidente, la apuesta del Gobierno español es que esta sea una potencia industrial española, igual que lo es la industria eólica, ¿no? Es una apuesta que requiere investigación, inversión, nueva tecnología y, bueno, sobre todo, crear un mercado y un transporte y un uso final del hidrógeno verde, que en el caso de red eléctrica, pues obviamente no es nuestro sector, pero que quizá una de las cosas que sigue que plantearse es si el operador y el transportista, nosotros deberíamos tener algún papel como operador neutral, de manera que un electrolizador activo regulado neutral permitiera que los productores pequeños y medianos de energía se pudieran utilizarlo para no verter, porque evidentemente las grandes compañías tienen capacidad para tener los suyos propios, ¿no? Por tanto, hay un enorme desarrollo posible adelante para el PNIEC. Evidentemente, hay tecnologías que no he citado, el carbón está presto a desaparecer, de hecho tenemos menos del 1,5% de la generación de electricidad en España con carbón, y las centrales nucleares siguen con su calendario de cierre previsto a 2027 hasta 2035, y por tanto el PNIEC lo que tiene que hacer, por eso decía que todo o nada, tiene que cumplir todas sus perspectivas para poder cumplir también con el calendario de cierre nucleares. Es un todo, ¿no? Ahora mismo está en periodo de audiencia pública, este nuevo PNIEC, y todos los actores del sector pues tendremos que opinar sobre su viabilidad o su manera de mejorarlo. Muy bien. Hablemos un poco y luego volveremos un poco a los temas medioambientales y temas ecológicos, pero la transición ecológica tampoco no se podía entender sin otro gran motor de cambio de ese tiempo, que es la transformación digital. Y esto también forma parte muy nuclear de lo que es Redella, Reintel. ¿Me permites una acotación? Si pensáis en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia que puso en marcha el Gobierno, tomando las prioridades de la Unión Europea, ¿qué decía? Dice, transición ecológica, está claro que nos toca, ¿no?
Transformación digital, vamos a hablar de ello ahora. También decía cohesión social y territorial. Hombre, somos una empresa totalmente territorial, que tenemos un impacto directamente en el territorio que operamos, también en lo que vamos a hablar de conectividad, e igualdad de género. Y debo decir que también estamos muy orgullosos de ser una de las compañías con un índice de igualdad más alto de España. Eso lo vamos a tocar. Por eso, pero digo que nos toca todo, Mario. Vale, nos pero toca en todo. transformación digital, dinos un poco qué estáis haciendo desde Redella, porque aquí hablamos de fibra óptica, hablamos de red eléctrica, vamos, en el sentido de Reintel, fibra óptica. Yo conozco bien que tenéis un tendido de fibra óptica pues, de los más importantes de España, todo lo que estáis haciendo en esa nueva revolución que es la digital. Pues ¿Y cómo lo ves tú? ¿Y cómo ves situada España en este...? Pues mira, quizá no se conoce tanto, ¿no? Que Redella opera, bueno, Reintel es una compañía de Redella, ahora mismo participada al 49% por el fondo KKR desde hace un año y medio, que se le vendió el 49% de las acciones. Reintel es una compañía que tiene las 2/3 partes del mercado de fibra óptica oscura en España, es decir, el mercado de fibra óptica neutral y troncal que le da servicio a los operadores, no al consumidor final. Esta fibra óptica está formada por 55.000 kilómetros, de los que muchos son de la fibra excedentaria del propio sistema eléctrico que operamos con nuestras propias herramientas tecnológicas, es decir, nada del sistema eléctrico se opera vía Internet, se opera a través de una red de fibra óptica oscura propia, evidentemente por razones de seguridad. Y además tenemos la fibra óptica tendida en la red de muy alta velocidad de ADIF, anterior a 2014, ¿no? Entonces operamos estas 2/3 partes del mercado de fibra óptica oscura, ¿no? Nuestros clientes son nuestros grandes operadores con la sección de Telefónica que tiene la suya propia, ¿no? Esto hace que, junto con el otro tercio del mercado que tienen otros operadores, seamos uno de los países con una red de fibra óptica oscura y con capacidad de telecomunicaciones por esta vía más atractivos y más consolidados del mundo, porque además por nuestra propia posición geográfica tenemos la capacidad de conectarnos con el continente americano. A América no podemos llevar cables submarinos de electricidad, por razones técnicas obviamente y de distancia, pero sí cables de fibra óptica, ¿no? Que vienen a través de la península ibérica y también, por supuesto, con el continente africano en su caso y con Europa, ¿no? Por tanto, somos un hub de capacidad de transmisión de datos brutal y ahora mismo pues, se está manifestando también porque hay mucho interés por parte de empresas tecnológicas de software y de gestión de centros de datos muy potentes que tienen interés en establecerse en España, lo cual, paréntesis, implica un reto y también una necesidad de priorización de si vamos a dimensionar nuestro sistema eléctrico, ¿para qué? Porque está claro que hacen falta demandas industriales muy potentes, el sector automovilístico está claro, lo conocemos todos, pero no solo, pero la demanda de electricidad que generan los centros de procesos de datos, demanda de agua y demanda de potencia 24 horas al día, no necesariamente va acompañado de un crecimiento económico, empleo y demás. Por tanto, es una cuestión que tiene que priorizar, obviamente, el Gobierno. Y en cuanto al mercado de fibra óptica, pues evidentemente nosotros somos capaces de dar esta conectividad que después de la pandemia se demostró absolutamente crucial para mantener los servicios, la productividad, la economía y los trabajos. Y en el mundo que claramente ha llegado para quedarse de gestión de flexibilidad laboral a través de parte de horas de teletrabajo, pues evidentemente es determinante. Junto con la fibra óptica oscura que se opera a través de Reintel, hay otra parte que la fibra óptica no cubre, que es un territorio remoto, un territorio menos permeado, que es el que se cubre a través del satélite. Entonces, bueno, tenemos Hispasat, que es 90% propiedad de Redella, el otro 10% es propiedad de SEPI y de CEDETI, del Ministerio de Defensa, en fin. Y ese 90% de Hispasat, que nos da, pues, obviamente, la capacidad de decisión sobre su consejo y sobre su plan de negocios, coloca a España también en una posición privilegiada para operar un mercado que después de la pandemia también ha demostrado que tiene un enorme atractivo y que está en periodo de cambio. Hispasat ya no tanto es una compañía de activos satelitales o de hierros, sino de servicios de banda ancha a través de satélite. Lo lanzamos en febrero un satélite, nuestro 10º satélite geoestacionario, el Amazonas Nexus, que en estos días tiene que entrar ya en servicio. Y este satélite está posicionado de manera que va a dar cobertura a todo el continente americano desde Groenlandia. De hecho, el operador de Groenlandia ha contratado la capacidad satelital del Amazonas Nexus a todo el continente americano y, por ejemplo, tiene el 60% de su capacidad contratado y básicamente también por el Departamento de Defensa de Estados Unidos para dar cobertura de comunicaciones seguras, ¿no? También llega a las zonas remotas de Latinoamérica y, por supuesto, llega a zonas remotas de España. Hay muchas zonas de 2.000 y pico municipios que no tienen cobertura de Internet de alta velocidad porque no llega la fibra. La semana pasada se presentó por parte de Hispasat
un servicio que se llama Conéctate 35, que tuve el honor de que presentara la vicepresidenta Calviño, donde gracias al satélite se le puede dar cobertura al 100% del territorio, al 100% de la población, a 100 megabits por segundo, a través de este sistema satelital. Y, por tanto, y esto mismo se puede llevar a Latinoamérica. Y, de hecho, estamos haciendo bastante política de sinergias entre Redinter, que es nuestra división internacional en Chile, Perú y Brasil, e Hispasat, que tiene posicionamiento en todo el continente americano, para poder llevar conectividad a zonas remotas que en Latinoamérica son, evidentemente, muchísimo más remotas y mucho más aisladas de lo que pueden ser en Europa, ¿no? Por tanto, también nos toca la pata de conectividad y, una vez más, la buena noticia es que tenemos una empresa, que es Hispasat, gestionada, creada y operada desde hace ya 30 años, que se lanzó el primer satélite, y que además está posicionada en Europa con el consorcio, con Airbus, con SAS, con Eutelsat y con Thales, que se ha presentado y que ha conseguido la adjudicación del programa Iris Square, que es un programa de la Unión Europea para una serie de satélites de comunicaciones seguras para todos los gobiernos europeos, ¿no? Por tanto, también en esto, pues el peso de la responsabilidad está claro, ¿no?, para nosotros. Beatriz, me voy a ir un poco y luego volvemos un poco más a los temas más cercanos a la cuenta de resultados, pero me voy un poco más allá. Más allá del espacio geoestacionario. Sí, más allá un poquito en tu visión social y tu visión de lo que está ocurriendo y en esas transiciones. Son dos transiciones importantes, tanto la digital como la ecológica. Sabemos que vivimos un mundo en el que uno de los grandes temas son las desigualdades. Oímos que estas transiciones pues, van a requerir un enorme esfuerzo, no solo inversor, sino también de adaptación por parte de todas las generaciones, pero especialmente la generación más joven. Plantean desafíos, cada una de ellas, desde la ciberseguridad hasta elementos éticos, pasando por, cuando hablamos de renovables, pues el debate muy aflorado por una película muy buena, debate que hay en España, en Estados Unidos y en todo el mundo respecto a el equilibrio entre instalaciones fotovoltaicas y lo que es el paisaje o lo que es la community, la comunidad. ¿Cómo conjugáis todos esos elementos en Redella para que no se quede nadie atrás? A ver, las infraestructuras, todas, de todo tipo, impactan en el territorio. Yo provengo del mundo inmobiliario urbanístico y, obviamente, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de infraestructuras medioambientalmente y el desarrollo de procedimientos sobre el territorio, pues obviamente tiene un impacto que las comunidades acusan, ¿no? Es verdad que no solamente a través de Alvesta, sino también Alcarrás y otra serie de películas han puesto muy en el foco algo que ocurre de verdad, y es una opinión pública muy concienciada y una opinión pública en el mundo no urbano mucho más concienciada, empoderada y mucho más decidida a defender lo suyo. Y esto probablemente tiene que ver también con las consecuencias de la pandemia, donde todos hemos mirado al medio no urbano como una alternativa y como, además, la única forma de garantizar nuestra supervivencia, porque del medio no urbano viene casi todo lo que necesitamos para la supervivencia de la especie y, por tanto, como personas. Claro, ellos, las personas que viven en el medio no urbano, se plantean, y yo creo que con toda justicia y legitimidad, ¿y nosotros qué? O sea, esto de renovables sí, pero no así, esto realmente quiere decir pero no aquí. Es decir, el famoso NIMBY inglés, not in my backyard. ¿Qué podemos hacer para que esto sea un juego de ganar-ganar? Evidentemente, lo primero es escucharles, porque quien mejor sabe del territorio son ellos. Nosotros somos una empresa que, tanto en el ámbito de la fibra, ya os he dicho que hemos cubierto con satélite todo el territorio español, pero evidentemente en el ámbito de la integración de renovables necesariamente tenemos que desplegar infraestructuras muy invasivas en el territorio, porque las líneas de muy alta tensión, de 400, de 220.000 voltios, incluso cuando son soterradas, y las subestaciones correspondientes, obviamente requieren invadir o posicionarse sobre el territorio. Lo que nosotros hemos visto es que debemos cambiar el paradigma
con el cual se estaba operando la compañía tradicionalmente. La compañía tradicionalmente operaba, tengo que hacer un despliegue de una infraestructura en el territorio, diseño una línea con los parámetros que me manda la planificación, que es un documento vinculante para nosotros, diseño una línea de aquí a aquí con sus rasgos de eficiencia, por supuesto sus requisitos de la física para que funcione, pero además lo hago de forma más eficiente económicamente, que es lo que nos exige la CNMC, lo que nos exige el regulador. Y claro, en el medio hay un territorio donde los alcaldes dicen, oye, ¿yo qué? El cambio de paradigma es, no, ahora no voy a diseñar la línea sobre el papel, voy a ir al territorio donde tengo que tirar una línea y tengo que hablar con el territorio a ver. Si desde el punto de vista, por supuesto, lo que todos estáis pensando, biodiversidad, paisaje, protección de la bifauna, protección de especies propias tanto de fauna como de flora, pero también su cultura, también sus tradiciones, también su artesanía y, por supuesto, el respeto a su actividad económica. El territorio no urbano tiene impacto en todas las nuevas tecnologías en su actividad primaria, porque tanto la agricultura como la ganadería están impactadas, en su actividad secundaria, toda la parte industrial que requieren las instalaciones de renovables les impacta y algo tiene que quedar para ellos, y por supuesto la parte de servicios. ¿Cómo hacemos para integrarles? Pues obviamente hay que hablar con ellos y por eso nosotros decimos, no basta tener la legitimidad, el procedimiento administrativo, la licencia administrativa, el título habilitante administrativo, la declaración de impacto ambiental, la declaración de utilidad pública, la autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción, esto infernal que muchos de los que estáis aquí me entendéis, sino que además hace falta la licencia social para operar, la legitimidad social. Y eso se crea escuchando, llevando equipos al territorio, asumiendo sus demandas y viendo de qué manera puedes integrarlas técnicamente de forma viable. Y esto es incómodo y además supone algo que actualmente la regulación nos recoge y es cómo valoro, cuánto me cuesta más en un proyecto hacer que sea socialmente aceptable o cuánto me cuesta hacer que este proyecto sea más sostenible porque tengo que poner otro tipo de apoyos o tengo que poner otro tipo de materiales de conducción, cuánto me cuesta hacer eficiente una línea introduciendo nuevas tecnologías de eficiencia, por ejemplo, pues para el Dynamic Line Rating, los DLRs o los sistemas para hacer que las líneas puedan transportar más eficientemente. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Me lo retribuyen? Esto es regulación y la regulación obviamente tiene que mirar por proteger lo que paga el consumidor a través de los peajes, cuánto le cuesta a Red Eléctrica al consumidor, menos del 4%, por cierto, cuánto le cuesta y qué recibe a cambio. Y esto es un debate que ahora mismo que tenemos que empezar a ver ya cómo se va a plantear la siguiente planificación y cómo se va a plantear el siguiente periodo regulatorio con la CNMC, creo que es una reflexión que viene de Europa que tenemos que tener, ¿no? Por tanto, hay que tener en cuenta el territorio. Yo os pongo ejemplos de lo que hemos hecho. Nosotros hemos desarrollado un sistema interno que son objetivos cuantificables para nuestros directivos y que supone que ellos tienen que plantear cómo van a trabajar sobre el territorio de forma puntual. Es decir, no vale una cosa estándar para todos. Hay que hacerlo gestionándolo comunidad local por comunidad local y viendo de qué manera podemos integrarles. Por ejemplo, hemos tenido este proyecto piloto en la línea Baza-Caparacena-Antas, que está en Granada, y hemos conseguido acuerdos con 15 ayuntamientos para desarrollar una línea de muy alta tensión de 400 kilovoltios que llevaba años parada, a través de la escucha activa con las comunidades. O hemos hecho lo mismo con una línea que es Esplugas-Mangranes-Begués, en Cataluña, con 19 ayuntamientos. Esto cuesta, o la línea Morella-La Plana en Valencia con otros tantos ayuntamientos. Cuesta trabajo. O el cable submarino Península-Ceuta que estamos desarrollando con el campo de Gibraltar. Hay que escucharles. Y esto es un cambio de paradigma en el que yo creo que todas las empresas que hacemos infraestructuras no tenemos más remedio que cambiar. Y será importante también en los proyectos marinos flotantes, aunque sean flotantes. Es importante siempre, ¿no? Nosotros nos hemos planteado más recientemente, bueno, nosotros tenemos una característica, y digo nosotros porque me apunto a un mérito que ya venía evidentemente de antes, es que Red Eléctrica y ahora Redella siempre ha sido pionera en anticiparse a la regulación y a las recomendaciones. Lo llevamos haciendo en materia de igualdad, lo llevamos haciendo en materia de sostenibilidad, llevamos 19 años, llevando a la Junta, publicando un informe de sostenibilidad que además llevamos a la Junta General para que lo apruebe y de hecho nos estamos incorporando, y antes de que la directiva lo haga obligatorio, la directiva de sostenibilidad corporativa o el informe corporativo de sostenibilidad, cómo rendir cuentas de nuestra sostenibilidad con los indicadores que nos suponen. Pero es que hemos dado un paso más y nos hemos planteado cómo podemos medir el impacto que tenemos sobre el territorio de forma monetizada, es decir, con lo que se entiende que hay que medir, que son con indicadores. Y hemos hecho un sistema y hemos planteado recientemente un informe donde monetizamos nuestro impacto
utilizando 21 indicadores, pues desde, por supuesto, los servicios que damos de electricidad, de conectividad, de impacto sobre la economía, de impacto sobre los ecosistemas sociales, y la conclusión con metodología nacional e internacional, pues desde la Universidad de Comillas a la Universidad de Harvard, es que por cada euro de beneficio neto que obtenemos devolvemos a la sociedad 14,5 €. Y esto no lo decimos nosotros, sino que lo justificamos con una serie de mediciones y con una serie de informes y de índices que ponemos a disposición de todos con un absoluto ejercicio de transparencia. Tú sabes que tenemos reconocimientos no solamente por nuestro informe de sostenibilidad, por nuestro informe de transparencia fiscal, por nuestro informe de gobierno corporativo, por el informe anual de remuneraciones de los consejeros. Tenemos un reconocimiento por nuestro compromiso con la igualdad a través del Bloomberg Equality Index, y también tenemos un reconocimiento del Dow Jones y de Vigeo, de un montón de índices de sostenibilidad. Esto es una enorme cantidad de trabajo, una enorme cantidad de horas de muchísimos directivos y técnicos de todos los niveles trabajando de forma conjunta y transversal para alinear toda la compañía, ¿no? Esto cuesta trabajo y cuesta dinero, y además les cuesta dinero a los directivos porque esto está vinculado a sus objetivos gerenciales y, por tanto, su bonus depende de que se cumplan los objetivos de sostenibilidad. Me importa mucho lo del informe de impacto porque creo que sois bastante pioneros en España. Pues somos bastante pioneros, y como en casi todo, ¿no? Aquí, lo bueno que tienen una empresa de ingenieros, que son la mayoría ingenieros, que además hay ingenieros, hay filósofos, hay sociólogos, hay arquitectos, hay de todo, y estos son capaces de trabajar conjuntamente y se les ocurren ideas locas y que resulta que las llevan a la práctica. Y esto es fascinante, ¿no? Y yo tengo que decir que tenemos un magnífico servicio de estudios, y os voy a contar una anécdota. Recientemente hemos hecho unas jornadas de estas, como yo llamo, retiro espiritual con los directivos de primer nivel, y uno de los ejercicios que hicimos con el servicio de estudios es poner a todos a pensar en un escenario posible para nuestra compañía 2050, ¿no? Con una serie de preguntas basadas incluso en películas de ciencia ficción, en libros, en pues, distopías, utopías, y se crearon 4 escenarios posibles, ¿no? Entonces, estos 4 escenarios posibles plantean qué puede ser de la compañía en todos sus niveles a 2050, ¿no? Pues esto se hace a través del servicio de estudios, que plantea estas ideas locas y que luego la compañía lo sigue, y entonces llegan los ingenieros y dicen, no, pero esto hay que medirlo, esto hay que buscar indicadores, esto hay que buscar cuánto impactamos. Y claro, luego llega el CEO, mi querido CEO, y que no puede estar aquí hoy porque tiene un consejo de administración de Reintel, y dice, ¿y esto cuánto cuesta? ¿Y esto cuánto me va a la cuenta de resultados? Entonces, al final, todo sale. Entonces, es absolutamente mágico y maravilloso. Es la mejor empresa de España en eso. Claro. Muy bien. Beatriz, la semana pasada yo creo que Larry Fink, el CEO de... Ay, bueno, nuestro querido Larry Fink. El CEO de BlackRock siempre sale en todos los desayunos, sí. una mención. A lo mejor es accionista tuyo. Todavía no me ha llegado la... Sí, claro que lo es. BlackRock tiene casi Pero el 5%. La última misiva parece ser que he leído por ahí en la prensa americana que ya evita el concepto ESG, se olvida de ESG, que ESG ha sido un concepto, según él, utilizado políticamente en un sentido y en otro, y entonces ya nos vamos al concepto del comité de transición, más que de comité de ESG. Bueno, más allá de lo que sean acrónimos y palabrerías, tú también hablas... Esto es dinerito, ¿eh? Sí, tú también hablas del ecopostureo, del greenwashing, que está por ahí, que todos vivimos y que a veces nos sonroja en algunas situaciones cuando leemos algunas cosas. ¿Cómo mantienes tú la política? ¿Dónde? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacemos con la sopa de letras que tenemos en los estándares en cuanto a ESG? ¿Cómo lo ves tú? A ver, es verdad que todo este mundo del ESG, que al final es muy fácil, es cómo impacta tu actividad en el medio ambiente, cómo rindes cuentas a la sociedad a través de tu sistema de gobernanza y tu transparencia. Y faltaba la S, ¿no? Que es lo que básicamente nosotros hemos tratado de centrarnos con todo lo que os he contado del impacto, de medición del impacto en las comunidades y también los informes de sostenibilidad, ¿no? A mí me parece, no hemos recibido la carta de Larry Fink porque suponemos que la recibiremos en enero, como es habitual. Es verdad que él empezó hablando hace unos años de la importancia de la diversidad en los consejos de administración, en los equipos directivos, tanto diversidad de género como otro tipo de diversidades. Luego habló de la ESG. Yo supongo que esto es porque su cartera de inversiones, pues obviamente se ha diversificado y probablemente está bastante saturado la cartera de inversiones en tema verde. Nosotros, para que os hagáis una idea, tenemos más del 46% de nuestra financiación en bonos verdes y el 47% de nuestros inversores son socialmente responsables, ¿no? Por lo cual, algo se lo creen. Y sobre todo algo se lo creen en Europa. Otra cosa es que se lo crean menos en Estados Unidos. Eso ya no lo sé, ¿no?
Yo la Refink le tengo mucho respeto porque evidentemente dice por dónde va el mercado, somos una empresa cotizada y por tanto el mercado nos importa mucho, ¿no? Aunque nuestro primer accionista es SEPI, el segundo es Ponte Gadea, que como sabéis todos es un inversor institucional español, y después tenemos a BlackRock y a otros muchos inversores internacionales, ¿no? El ecopostureo es realmente intentar pasar por una serie de estándares que no están todavía muy homogéneos para venderle a la sociedad y por tanto al mercado que tú eres más o menos sostenible, más o menos verde o que te crees esto de la transición energética o la lucha contra el cambio climático. El problema que tenemos es que en este mundo de la ESG medible todavía no existe un estándar internacional que nos mida a todas las compañías por igual. En esto está, en principio, la directiva de la Unión Europea de sostenibilidad corporativa, que para nuestra sorpresa, en el borrador que presentaron ahora en junio en relación con el abril, ha cambiado muchísimo su panorama y, bueno, estamos viendo a ver cómo nos vamos a situar, pero esto permitirá que todos nos podamos medir con parámetros homogéneos, porque es la única manera de medirse realmente, ¿no? Ahora estamos luchando contra el Dow Jones, muchas empresas, que también cambian los criterios todos los años, luego luchamos para que estar en el S&P, luego estamos luchando por el FTSE, luego y al final estamos luchando y dedicando muchas horas de trabajo para estar en índices que si realmente el mercado va a dejar de valorarlos, pues realmente habría que planteárselo, ¿no? Claro. Pero estos estándares lo que nos van a permitir es realmente valorar a unas empresas o en otras y que el dinero, los inversores decidan dónde se posicionan en cada caso. Pero, y Beatriz, ¿cómo trasladas a la cadena de suministro? Ese es un punto importante que tiene que ver también con esto, porque al final, cuando decimos reducción de emisiones, está la reducción de emisiones de alcance 1 o 2, que están relativamente en tu capacidad de decisión o de gestión habitual, pero luego están las emisiones de alcance 3, que es tu cadena de suministro. Nosotros estamos en un momento de la cadena de suministro, lo que nos impacta en nuestro modelo de negocio muy crítico. Crítico porque las materias primas han encarecido muchísimo para la generación, sobre todo de cables, y crítico también porque la fuerza laboral y el talento y los servicios que hay en todas estas tecnologías están muy demandados, porque las energías renovables, todos los cables que se están haciendo de eólica offshore en Europa, todas las tecnologías y todo el despliegue de instalaciones energéticas tiran del mismo talento, ¿no? Entonces tenemos ese momento crítico. Obviamente nosotros estamos señalando a nuestros proveedores con una serie de señales, señalando señales es un poco reiterativo, estamos dándoles una serie de señales para que entiendan que vamos a tomar en cuenta a la hora de hacer nuestro planteamiento de aprovisionamiento que ellos tengan también criterios de sostenibilidad. Nuestros proveedores son el 90% españoles, estamos haciendo un esfuerzo de estabilidad con ellos, ampliando los acuerdos marco, los convenios marco que tenemos para hacer suministros a 3, 4, incluso 5 años, en algunos que son críticos. Hemos anticipado por parte del Consejo de Administración la toma de decisiones en aprovisionamientos que eran críticos para hacer el desarrollo de la red en los próximos años sin tener que estar tan tensionados por las cadenas de suministro, pero evidentemente tenemos un dilema interno y es hasta qué punto puedes exigirle a tus proveedores determinados parámetros, porque muchos de ellos son pymes. Algunos son pymes con un enorme... el otro día estuve en el País Vasco y tenemos bastantes proveedores en el País Vasco que están en este mismo dilema, ¿no? Pero es una responsabilidad que tenemos de tirar de nuestra cadena de suministro. En esto, por ejemplo, los fondos de recuperación de NextGen creo que nos han puesto en un ejercicio muy exigente de que las grandes empresas tiremos de nuestros proveedores de pymes de toda la cadena de valor para incorporarlos a estos mismos parámetros. Esto ya es un paso, ¿no? Pero evidentemente es lo más difícil de conseguir, reducción de emisiones e incorporar a parámetros de sostenibilidad a nuestra cadena de valor. Muy bien. Beatriz, vayamos un poco a un componente, a una parte del ESG, quizás la S, trasladado a lo que es la gestión del talento. Tú diriges una organización con muchos profesionales y, bueno, también esas organizaciones están en una transformación de lo que son, no sé, los skills, de lo que son las costumbres, los hábitos y también los valores en los que se trabaja. Le dais mucha importancia y hacéis bien a las políticas de igualdad de género. Dime dónde estáis ahí y dónde queréis ir. A ver, yo creo que el paradigma está cambiando en general, ¿eh? Yo creo que yo pasé por la Escuela de Negocios hace 10 años y entonces se hablaba de misión, visión y valores. De la ESG no, se hablaba de un poco la superación de la responsabilidad social corporativa. Ahora ya tú mismo has comentado, es que ya se está superando la ESG, ¿qué hay detrás? Yo diría que lo que hay detrás es la TSC, que es la transformación social competitiva, es decir, yo impacto positivamente, no hay rentabilidad económica sin rentabilidad social, que es lo que nosotros decimos, y que las empresas no pueden triunfar en sociedades que fracasan y por tanto eso tiene que ver con lo que tú decías, ¿no? De cómo incorporamos a todos para no dejar a nadie atrás.
Entonces, la gestión de equipos también evoluciona. O sea, ya nosotros, fíjate que te voy a poner un ejemplo de mi anterior negociado, que es el tema inmobiliario. La manera en que tú diseñas las oficinas de tu empresa dice mucho sobre tu cultura, ¿no? Y esto está cambiando mucho. Veníamos de un diseño de edificios, que es en el que todavía estamos, y estamos en una reflexión, compartimentado, es decir, yo te doy tantos metros cuadrados de despacho según tu cargo, según tu puesto en el organigrama, a una evolución hacia empresas multinacionales de corte tecnológico que fueron a espacios abiertos, con espacios más lúdicos y demás, de compartición y sin tanta jerarquía. Y llegó el teletrabajo y de pronto nos encontramos con que había que hacer otra reflexión de cuáles son las necesidades de las empresas. Esto tiene que ver no solamente con los espacios, sino tiene que ver con la gestión de equipos. No es lo mismo gestionar un equipo 100% presencial que gestionar un equipo que tiene que estar o que va a estar, por razones legales y por razones obviamente de evolución de tecnologías, en parte teletrabajando, ¿no? Ni es lo mismo cuando tú tienes unos equipos humanos que están dedicados básicamente a trabajo que puede ser de oficina, o equipos humanos como tenemos nosotros, que tienen que trabajar, como dice en Latinoamérica, 24 por siempre, como son nuestros operadores de centro de control, en 3 turnos de 8 horas, que no pueden perderle vista ni un solo segundo su trabajo, ¿no? O los equipos de mantenimiento, los retenes que tenemos en el territorio, que tienen que estar a 2 horas como máximo de cada instalación, incluyendo por instalación cada uno de los apoyos. Es diferente gestionarlo. De hecho, nosotros acabamos de firmar los convenios colectivos de la empresa y ha sido un trabajo muy duro y muy concienzudo por parte de los equipos de recursos humanos y de negociación, porque tenemos que conseguir que todo el mundo con estas diferencias esté contento, o por lo menos intentemos, o que todos estén descontentos, depende de cómo se quiera ver, ¿no?, el éxito de una negociación. Y esto pasa también por los equipos directivos. Yo estoy en una compañía que tiene como principal característica en su ADN la vocación de servicio público y la conciencia de servir al interés general con infraestructuras críticas para la seguridad nacional y para el funcionamiento del Estado. Y esto hace que estos equipos tengan una especial predisposición a escuchar y aceptar aquellos cambios que suponen una mejora del servicio público. Cuando yo me incorporé a la compañía y con el consejero delegado hicimos un pacto muy fácil de entender. Como yo soy presidenta no ejecutiva y él es consejero evidentemente delegado, estuvimos 6 meses además diseñando el organigrama de la compañía para ver cómo podíamos organizar mejor por lo que queríamos que fuera la corporación, y llegamos a un pacto y yo le dije: Roberto, yo me voy a quedar con las PES y tú te vas a quedar con las SIES. Es decir, yo me quedo con políticos y periodistas y tú te quedas con inversores e ingenieros. Y a partir de ese momento se acabaron los problemas, ¿no? Nunca los hubo realmente, ¿no?, porque tenemos muy claro cada uno lo que tenemos que hacer. Pero lo que voy es que los equipos directivos eran una compañía, como digo, del servicio público, quizá con un carácter muy ministerial. Es decir, quizá demasiado tradicionalmente muy jerarquizada, vertical y con compartimentos más cerrados sobre sí mismos. Y en una organización tal y como está ahora, como los principios de funcionamiento de las organizaciones y equipos, que ya ni siquiera se llama recursos humanos, se llama talento y cultura o personas, hace falta que sea más transversal y más flexible, que todo el mundo se entienda, que todo el mundo sea capaz de ver cómo puede ayudar a los demás. Y esto lo hicimos a través de un sistema de flexibilización, de transversalidad, de hacer equipos mixtos, de poner en contacto a los directivos con otros, y esto ha supuesto un reto para la organización, pero la organización ha entendido que es la mejor manera de trabajar. Hacer equipos transversales y que se entienda, por ejemplo, la parte de las líneas, de que los tiendes las líneas y los de medio ambiente que tramitan con la parte institucional, con la parte del territorio y con la parte que está en relación con las fundaciones que llevan biodiversidad, que parece muy obvio, pero si tú no lo haces internamente, por muy obvio que parezca, cada uno iría por un lado, ¿no? Y eso ha sido uno de los retos más importantes a los que nos hemos enfrentado en los últimos años, pero debo decir que en esto la pandemia para nosotros ha sido una oportunidad. Bien. Tengo 3 preguntas un poco que además giran en torno a lo mismo. Claro, CEDE es una fundación de liderazgo, de directivos, y las 3 preguntas giran en torno: ¿cómo ves tú los líderes del futuro? Sí. ¿Cómo lo ves? Bueno, no te he contestado el tema de la igualdad, pero bueno, yo te digo en 2 palabras. Nosotros tenemos la pirámide invertida, tenemos más mujeres en la cúpula que en la base. Tenemos más 50% de consejeras, 35% de directivas y 28% de empleadas. ¿Cómo es posible? Pues porque tenemos una política de empleabilidad, de formación, de promoción basada en la defensa y en el apoyo al talento femenino, ¿no? Por eso, y lo vamos a seguir haciendo. Entonces tú me decías, ¿los líderes del futuro? A ver, yo creo que la característica más importante de nuestro presente y por tanto nuestro futuro ahora mismo es la incertidumbre. Es evidente que desde a mí me tocó vivir en el Ministerio de Vivienda la crisis inmobiliaria
la crisis de 2008. Yo creo que, no sé, algún mal pensado podría decir que tengo el don de la oportunidad. Estoy en una crisis inmobiliaria en el Ministerio de Vivienda, en una crisis energética en red eléctrica, en fin. Pero sí que creo que la incertidumbre es algo con lo que todos los líderes políticos y empresariales no tenemos más remedio que asumir, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en el Ministerio, en una entrevista me preguntaron, os hablo de 2008, 2009, 2010, que también que nos cayó una buena, o sea, que a todo el país, a todo el mundo, al hemisferio norte, ¿no?, sobre todo. Y me preguntaron, ¿el gobierno improvisa? Y claro, yo le dije, creo que Ana Pastor, a ver, si por improvisar entendemos adaptarse rápidamente a circunstancias imprevistas, pues sí, el gobierno improvisa. Y me acuerdo de mi directora de comunicación que está aquí decía, ¿qué? El titular, el gobierno improvisa, ¿qué haces? Pero al final, ¿qué es improvisar? Tú tienes circunstancias imprevistas y tienes que reaccionar de alguna forma. Pues esa capacidad de adaptarse rápidamente a circunstancias imprevistas es lo que marca el signo de los tiempos y lo va a marcar, ¿no? Hemos tenido, yo qué sé, los cisnes negros es lo que le llaman, pero uno detrás de otro. Entonces ya no es, y esta última legislatura desde que empezó la pandemia es un claro ejemplo de eso, ¿no? Bueno, pues yo creo que la primera capacidad que tiene que tener un líder es ser flexible, adaptarse y sobre todo escuchar, ser honesto, ejemplar y humilde. Es evidente que se aprende mucho de la gente que tienes alrededor y yo siempre lo he dicho, de las personas que más he aprendido es de las que me dicen lo que no me gusta oír. Obviamente no te gusta oír las cosas y dices, ¡ay! Pero si escuchas a las personas leales, hombre, no a los medios de comunicación estos que te ponen verde, a todos los que tienen una representación pública y se inventan las cosas, no, a la gente leal, que te ha demostrado lealtad y que quiere lo mismo que tú. Si les escuchas cosas que no te gusta oír, aprendes mucho más y cometes mucho menos errores. Y para eso es imprescindible que los equipos sean transversales y darles algo que es, para mí, absolutamente fundamental, que es la libertad de expresarse. Porque si no tienes la libertad de expresarse, obviamente te vas a perder información relevante. Y yo siempre lo digo, y a mí me encanta en las reuniones de trabajo ver que la gente se ríe, que hace chistes, que improvisa, que oye, mira, que es que me llama mi hija. Es que es así y es mucho más eficiente, aunque se dediquen 5 minutos más a la reunión. Y en esto sí que ha perjudicado la pandemia. O sea, las reuniones por Teams de equipos directivos, señores, solo valen para una cuestión de trámite. No valen para el desarrollo de una compañía, ni para la creatividad, ni para la inteligencia colectiva, ni para llegar ni para la cultura. Hace falta el contacto personal. Somos seres humanos y eso es... Pues ya no voy a decir la frase que... Ya llegamos al final y me queda una pregunta. De gobernanza. Hemos hablado de transición ecológica, de digitalización, hemos hablado de lo que es la vocación en la gestión de las personas. Gobernanza. ¿Qué significa, que es diferente a lo que yo hago, me parece que más difícil que lo que hago, ser presidente de una empresa con una participación del Estado del 20%? A ver, para empezar, es una nueva muestra de la responsabilidad que tiene esta compañía, porque el Estado tiene el 20% porque es una compañía que tiene la responsabilidad de operar infraestructuras críticas para la seguridad nacional. No solamente porque si la electricidad obviamente no funciona nada, sino porque desde el punto de vista de la seguridad del Estado, obviamente las telecomunicaciones son críticas y por tanto uno de nuestros focos siempre es la ciberseguridad, eso está claro, ¿no? Por tanto, es un servicio público de interés general y tiene todo el sentido que el Estado tenga una participación en ello, ¿no? Pero fíjate, cuando yo llegué a la compañía y algunos dijeron, una registrada de propiedad, ¿qué sabe de energía? Pues sabía bastante poco entonces, pero los juristas tenemos algunas características, y aquí habrá bastantes, y es que sabemos estudiarnos la regulación y entenderla. Entonces, cuando vienes de una regulación con impacto en el territorio, urbanística, medioambiental, administrativa, pues un poco sabes de cómo estudiarte una empresa regulada. Pero es que además resulta que yo soy registrador de la propiedad. Y los registradores de la propiedad somos funcionarios que servimos en régimen privado en servicio público. Es decir, cuando tú pruebas la oposición, te adjudican una plaza y nada más. Tú tienes que buscar, tienes que gestionarte como un empresario, como un profesional independiente, como un autónomo, el local, y tú pagas el alquiler, los empleados, que es el régimen laboral, la dotación de software, la dotación de hardware, todo, hasta los muebles, todo lo tienes que pagar tú con un arancel. Por tanto, estamos sirviendo el servicio público en régimen privado, lo mismo que esta compañía. Estamos sirviendo el servicio público en régimen privado, por eso estamos cotizados y tenemos el 80% del capital en bolsa y, por tanto, estamos regulados por la CNMV, por la Ley de Sociedades de Capital, por los códigos de buen gobierno, por los criterios de transparencia que se nos imponen, ¿no? Y, por tanto, para mí, de forma natural, es muy fácil entender que un servicio público se pueda llevar en régimen privado y, además, ser rentable y seguir con las normas del mercado, ¿no? Y yo entiendo que el Estado mantenga una participación significativa en una empresa tan relevante que tiene tantísima importancia para la estabilidad nacional, para el crecimiento económico y para el bienestar social como es Redella, ¿no? Muy bien.
Pues muchísimas gracias, Beatriz. Ha sido muy Yo voy a pedir interesante. disculpas a los que estáis aquí porque he estado menos pendiente de vosotros y de vosotras, pero bueno, al tener aquí a Mario, aquí el micrófono, me han dicho que ahora que hacía al lado. Pero muchísimas gracias, ¿sabes? Da gusto hablar contigo, da ¿Qué gusto me vas a decir escucharte. ya que me has invitado? ¿No? No, y mucha suerte con todo lo que tenéis. El plan de energía, teníamos más preguntas del plan de energía y clima en cuanto a la capacidad, pero ya las has tocado antes, para acometer un plan tan ambicioso. Pero muchas gracias por todo tus Nada, a vosotros intervenciones. por la paciencia. Vale. Sí, Muy bien. Muchas gracias.